36 horas, para llevar a una niña al tribunal. Pero esta niña es Isabela Vega, de 16 años, hija del mafioso más peligroso de la ciudad. Y la Marcelena Vega acaba de descubrir que todos los demás están comprados. Marcel, nunca podrás llevarte a mi hija, había dicho Diego Vega por teléfono. En esta ciudad, cada policía, cada juez, cada oficial trabaja para mí. Elena miró a Isabela, solo 16 años, pero la única testigo del negocio de trata de personas de su padre. Tal vez, pero yo no trabajo para esta ciudad. La Marcel Elena Vega había llegado a este momento después de 8 años protegiendo testigos que otros consideraban imposibles de mantener vivos. A los 29 años, había desarrollado una reputación dentro del servicio de Marshals por aceptar los casos más peligrosos y completarlos sin perder una sola vida bajo su protección. Sus logros hablaban por sí solos. Había protegido con éxito a 18 testigos de alto riesgo. Había desarrollado nuevos protocolos de seguridad que ahora se enseñaban en la Academia Federal y poseía una habilidad casi sobrenatural para detectar amenazas y anticipar movimientos enemigos bajo presión extrema. Elena, le había dicho su supervisor durante su última evaluación, has protegido a testigos contra carteles, mafias y organizaciones terroristas, pero nunca habías enfrentado a alguien que controle todo un sistema de justicia local. Esa evaluación estaba siendo puesta a prueba ahora, en una ciudad donde Diego Vega había construido un imperio criminal que se extendía desde las calles hasta las oficinas gubernamentales más altas. La operación Testimonio Protegido había comenzado como un caso estándar de protección de testigos. Isabela Vega, de 16 años, había presenciado accidentalmente la planificación de su padre para expandir su red de trata de personas. Cuando había intentado confrontarlo, Diego había amenazado con silenciarla para siempre. Si hablaba con las autoridades, Isabela había escapado y había contactado al FBI, proporcionando información que podría desmantelar una red de trata que había victimizado a 75 jóvenes en los últimos 3 años. Marcel Vega había sido la primera comunicación del FBI. Necesitamos que proteja a Isabela Vega durante 36 horas hasta que pueda testificar. Advertencia. Su padre controla la mayoría de los recursos policiales locales. Desde su encuentro inicial con Isabela, Elena había comprendido que esta no era una operación de protección de testigos convencional. Diego Vega no era simplemente un criminal poderoso. Era un hombre que había sistemáticamente corrompido cada nivel del sistema de justicia local para proteger su imperio. No era paranoia, era realidad documentada. A través de la investigación del FBI, Elena había descubierto la extensión de la red de corrupción. 12 oficiales de policía senior en nómina, 3 jueces comprometidos, 4 fiscales que recibían pagos regulares, y al menos 6 agentes federales locales que proporcionaban información a Diego a cambio de dinero. Isabela había quedado atrapada en el medio. Un adolescente que amaba a su padre, pero no podía permanecer en silencio mientras él destruía las vidas de otras jóvenes como ella. Era una situación que los manuales de protección de testigos clasificaban como compromiso total del sistema local con alto riesgo de infiltración federal, pero los manuales no habían considerado a Elena Vega. Isabela, había dicho Elena durante su primera conversación, entiendo que amas a tu padre, pero a veces proteger a las personas que amamos significa detenerlos cuando están lastimando a otros. Isabela había mirado a Elena con lágrimas en los ojos. Marcel, ¿cree que estoy haciendo lo correcto? Creo, había respondido Elena, que tienes más coraje a los 16 años del que la mayoría de los adultos tienen en toda su vida. La protección de Isabela requería que Elena operara completamente fuera de los canales normales. No podía confiar en la policía local, no podía usar las casas seguras estándar, y no podía comunicarse a través de los sistemas de comunicación federales normales, porque todos habían sido potencialmente comprometidos. Su plan era mantener a Isabela móvil,
usando una red de contactos personales que había desarrollado durante 8 años de servicio, y confiar en su propia experiencia para anticipar y neutralizar las amenazas de Diego. Diego Vega había informado a Elena a su supervisor: tiene recursos, pero yo tengo experiencia. Él conoce esta ciudad, pero yo conozco cómo proteger vidas. En 36 horas, Isabela va a testificar. Lo que siguió durante las siguientes 20 horas fue una persecución a través de la ciudad que redefinió lo que significaba protección de testigos. Una marcial federal y un adolescente contra un imperio criminal entero. Elena no estaba simplemente protegiendo a un testigo, estaba dirigiendo una operación de supervivencia urbana que combinaba táctica militar, psicología criminal y navegación de crisis para mantener viva a un adolescente mientras todo un sistema corrupto intentaba silenciarla. Su estrategia era técnicamente audaz: mantener a Isabela en movimiento constante, usando rutas impredecibles, mientras simultáneamente recopilaba evidencia de la corrupción que encontraba en cada intento de buscar ayuda. Necesitamos evitar todos los protocolos estándar, había explicado Elena a Isabela mientras cambiaban de ubicación por tercera vez. Tu padre conoce todos los procedimientos normales. Vamos a tener que improvisar. Isabela había demostrado una madurez sorprendente. Marcel, entiendo, pero ¿cómo vamos a sobrevivir 36 horas si no podemos confiar en nadie? Confiamos en nosotras mismas, había respondido Elena mientras revisaba su equipamiento. Y en el hecho de que tu padre, por muy poderoso que sea, no puede controlar todo al mismo tiempo. El primer intento de captura había ocurrido a las 3 horas de comenzar la protección. Elena había llevado a Isabela a lo que creía era una casa segura del FBI, solo para descubrir que 4 hombres armados los estaban esperando. FBI, entreguen a la niña, habían gritado, pero Elena había notado inmediatamente que sus identificaciones eran falsas y que sus armas no eran estándar del FBI. Lo que había seguido había sido el primer tiroteo de Elena en territorio urbano, una secuencia de combate de 3 minutos que había resultado en la neutralización de 2 atacantes y la huida exitosa con Isabela ilesa. ¿Esos eran policías reales?, había preguntado Isabela mientras corrían. No, había respondido Elena, pero llevaban equipamiento policial real, lo que significa que tu padre tiene acceso a armamento oficial. El segundo intento había sido más sofisticado, un falso checkpoint policial en una carretera principal, completo con coches patrulla auténticos y oficiales que Elena reconoció de su investigación, como parte de la nómina de Diego. Elena había evitado el checkpoint, usando conocimiento del terreno que había memorizado antes de aceptar el caso, pero el incidente había confirmado sus peores sospechas sobre el alcance de la corrupción. Isabela, había dicho Elena después de evadir el checkpoint, necesito que entiendas algo. Tu padre no solo tiene dinero, tiene un sistema completo trabajando para él. ¿Eso significa que no tenemos posibilidades?, había preguntado Isabela. Significa, había sonreído Elena, que tenemos que ser más inteligentes que todo un sistema. La estrategia de Elena había evolucionado hacia lo que más tarde se describiría como protección de testigos guerrillera. Usar la infraestructura urbana para crear ventajas tácticas, mantener comunicación solo a través de canales que ella había verificado personalmente, y confiar en su entrenamiento militar para anticipar y neutralizar amenazas. Durante las siguientes 12 horas, Elena había movido a Isabela a través de 7 ubicaciones diferentes. Un almacén abandonado, la casa de un veterano retirado que Elena conocía personalmente, una iglesia donde el padre había prometido santuario, un hotel de carretera donde Elena había reservado bajo identidad falsa, un estacionamiento de camiones donde se habían escondido en un tráiler, una estación de bomberos donde Elena tenía contactos, y finalmente una escuela abandonada donde habían establecido su base temporal. Cada movimiento había sido calculado para evitar patrones predecibles,
pero también para mantener a Isabela cerca del tribunal, donde tendría que testificar. Marcel había dicho a Isabela durante su 6ª hora de protección: ¿cómo sabe que estas personas en las que confía no van a traicionarnos también? Elena había pausado. Era una pregunta inteligente de un adolescente que había crecido viendo cómo el dinero corrompía a las personas que se suponía debían proteger la justicia. Isabela, después de 8 años haciendo este trabajo, he aprendido a leer a las personas, pero más importante, he elegido cuidadosamente a quién le debo favores y quién me debe favores a mí. Estas personas no están siendo pagadas para ayudarnos. Están ayudando porque es lo correcto. Y si mi padre les ofrece más dinero del que usted puede ofrecer, Elena había sonreído. Tu padre puede comprar servicios. Pero yo he ganado lealtad. Hay una diferencia. El verdadero test de esa lealtad había llegado a las 18 horas, cuando Diego había puesto un precio de $2 millones sobre Isabela, de Dora Live, y había comenzado a contactar directamente a los conocidos de Elena. Elena había llamado Miguel Santos, un veterano de Marines que había ayudado en operaciones anteriores. Acabo de recibir una visita muy interesante. Alguien me ofreció más dinero del que he visto en mi vida. Y había preguntado a Elena. Le dije que fuera a joderse y que tú sigues teniendo mi apoyo completo. Pero no todos habían sido tan leales. Elena había descubierto que 3 de sus contactos habían aceptado dinero de Diego a cambio de información sobre sus posibles ubicaciones. Era el momento de cambiar las reglas del juego completamente. Isabela. Había dicho Elena después de confirmar la 3ª traición: necesito que confíes en mí para algo que va contra todo entrenamiento que he recibido. Lo que Elena había propuesto desafiaba todos los protocolos de protección de testigos. En lugar de continuar evadiendo a Diego, iban a confrontarlo directamente en el lugar donde tenía más poder. ¿Quiere que vayamos al tribunal ahora?, había preguntado Isabela con incredulidad. Pero faltan todavía 18 horas. Isabela, tu padre está usando todo su poder para cazarnos en su territorio, pero el Tribunal Federal es territorio federal. Si llegamos allí antes de lo esperado, podemos cambiar las reglas del juego. Era la apuesta más arriesgada de la carrera de Elena. Llevar a Isabela directamente al corazón del sistema de justicia 18 horas antes de lo programado, apostando a que la sorpresa y la jurisdicción federal la protegerían mejor que continuar huyendo. Marcel, había protestado Isabela, mi padre tiene gente en el tribunal también. Sí, había sonreído Elena, pero no puede corromper al tribunal federal con la misma facilidad que corrompe el sistema local. Y no está esperando que lleguemos esta noche. El plan de Elena había requerido coordinación con los únicos federales en los que todavía confiaba. Un equipo de marshals que había solicitado directamente desde la oficina central y que habían llegado a la ciudad sin informar a ninguna autoridad local. Equipo, había transmitido Elena por radio encriptada. Necesito que establezcan perímetro de seguridad en el Tribunal Federal. Llegamos en 2 horas con la testigo. Elena, había respondido el Marcel Jack Morrison, su antiguo compañero. ¿Estás segura de esto? Diego Vega tiene recursos para asediar el tribunal. Jack, él tiene recursos locales. Nosotros somos federales. En el momento en que Isabela esté bajo custodia federal oficial, Diego pierde la mayoría de su poder. La aproximación al tribunal había sido la secuencia más tensa de la operación. Elena había usado rutas de acceso que había memorizado, pero sabía que Diego habría anticipado que eventualmente tendrían que llegar al tribunal. Isabela, había dicho Elena mientras se acercaban, en 5 minutos vas a estar bajo protección federal oficial. Solo necesito que mantengas el valor 5 minutos más. Marcel, ¿qué pasa si mi padre está esperando en el tribunal? Elena había revisado su arma. Entonces le recordamos que en territorio federal las reglas son diferentes. La confrontación final había ocurrido exactamente como Elena había predicho. Diego Vega había estado esperando en los escalones del tribunal con 12 hombres armados, apostando a que Elena intentaría una aproximación nocturna. Elena, había gritado Diego a través de un megáfono,
Entrega a mi hija y nadie resulta herido. Elena había emergido de su posición de cobertura con Isabela, sabiendo que tenía que mantener la confrontación en territorio federal, donde tenía ventaja legal. Diego había respondido, Isabela va a testificar voluntariamente. Tienes 30 segundos para dispersar a tu gente antes de que lleguen los refuerzos federales. Ella es mi hija, había gritado Diego. No puedes llevarte. Isabela había dado un paso adelante, sorprendiendo tanto a Elena como a Diego. Papá, te amo, pero 75 niñas han sufrido por tu negocio. No puedo seguir callada. Lo que había seguido habían sido los 5 minutos más intensos en la carrera de Elena. Una confrontación armada en los escalones del Tribunal Federal, mientras Isabela caminaba voluntariamente hacia las puertas del edificio, protegida por Elena y esperando a que llegaran los refuerzos federales. Isabela, había gritado Diego por última vez. Si testificas, nunca podrás volver a casa. Isabela se había detenido en los escalones y había mirado a su padre. Papá, cuando testifique, 75 niñas sí podrán volver a casa. Los refuerzos federales habían llegado en el momento exacto, 6 vehículos con 20 Marshalls adicionales, creando un perímetro que había obligado a Diego y su gente a retirarse. Área asegurada, había reportado Jack Morrison, testigo bajo custodia federal. Elena había observado mientras Isabela entraba al tribunal, escoltada por Marshalls federales. Diego había permanecido en la calle, observando cómo su hija elegía la justicia sobre la familia. Margel Vega, había dicho Isabela antes de entrar, gracias por creer que una niña de 16 años podía hacer la diferencia. Isabela, había respondido Elena, gracias por demostrar que a veces las personas más jóvenes son las más valientes. El testimonio de Isabela había durado 4 horas. Su evidencia había llevado al arresto de Diego Vega y al desmantelamiento de una red de trata que había operado durante 5 años. 75 víctimas habían sido liberadas y reunidas con sus familias. El reporte oficial había registrado los hechos con precisión legal. Marcel Vega ejecutó protección de testigo bajo circunstancias de corrupción sistémica local. Resultados: testigo protegido exitosamente, testimonio completado, red criminal desmantelada. Pero Jack Morrison había escrito un reporte adicional que había circulado a través del servicio de Marshalls. Elena Vega no solo protegió a un testigo, protegió la idea de que la justicia puede existir, incluso cuando todo el sistema está corrompido. Isabela Vega no solo testificó contra su padre, demostró que a veces los hijos pueden salvar a sus padres siendo más fuertes que ellos. 3 meses después, Elena había sido promovida a supervisora de operaciones especiales, y Isabela había entrado en el programa de protección de testigos con una nueva identidad, comenzando una nueva vida en una ciudad donde podía ser simplemente una adolescente normal. Su primera carta a Elena había sido simple: Marcel, espero que esté protegiendo a otra persona que necesita encontrar el valor para hacer lo correcto. Gracias por enseñarme que a veces la familia real son las personas que nos ayudan a convertirnos en quienes debemos ser. Algunas personas nacen para seguir órdenes, otras para darlas, otras para romperlas. Elena Vega nació para proteger la justicia, incluso cuando eso significa desafiar todo un sistema corrupto. Y en los escalones de un tribunal federal, demostró que cuando tienes las habilidades correctas, la determinación absoluta y la voluntad de arriesgar, todo por proteger a los inocentes, puedes transformar el miedo en valor y el silencio en justicia. En situaciones extremas, la diferencia entre víctima y héroe a menudo se mide en decisiones, coraje y la capacidad de una persona para ver lo correcto cuando todos los demás han sido comprados. Elena Vega e Isabela Vega demostraron que la verdadera justicia a veces requiere que una Marcel y un adolescente sean más fuertes que todo un sistema corrupto.